Video de explicación los trastornos de la estructura del pensamiento. El primero de ellos es el pensamiento circunstancial. En este tipo de pensamiento se utilizan un exceso de detalles. Por ejemplo, para describir un vehículo se utilizarán todos los elementos que éste contiene, haciendo detalles que resultan excesivos para describir una situación. El pensamiento tangencial. En este caso la persona evita hablar de ciertos temas. Por ejemplo, una persona alcohólica probablemente evitará hablar del alcohol. El pensamiento escamoteador. En este caso se está hablando de un tema claro y la persona evita hablar de ese tema, que es evidente para la otra persona. Por ejemplo, se está hablando del fútbol y la persona va a evitar hablar de ese tema en forma clara y hablará de otros temas que no vienen al caso frente a la conversación que se está llevando adelante. Para respuesta o parafrasia. En este caso la persona no responde lo que se le pregunta. Su respuesta no tiene ninguna relación. Si le preguntan por blanco va a responder negro para ejemplificarlo de la forma más precisa posible. El pensamiento concreto. En este caso existe una total ausencia de razonamiento. La persona no es capaz de deducirse una situación determinada. Su pensamiento sobre los aspectos son débiles y confusos. Pensamiento reificante. En este caso hay una transformación de lo abstracto en algo concreto. Por ejemplo, cosas intangibles se tratarán de buscarle una afirmación que es para hacerlo tangible. Pensamiento perseverativo. Este tipo de pensamientos se repiten en forma innecesaria las cosas. Muchas veces una misma palabra, muchas veces una misma frase, ¿cierto? Que en el fondo hace difícil y complejiza la comunicación en extremo en este tipo de situaciones. Pensamiento restringido o pobreza del pensamiento. En este caso, ¿cierto? Existen muy pocos elementos, ¿cierto?, que permitan definir con certeza una cosa o situación determinada o un objeto. O sea, no existe la capacidad de generar una idea concreta respecto de una cosa para explicarla bien. El pensamiento pueril. En este caso el pensamiento es muy elemental, muy básico. Difícilmente una persona sea capaz de describir, por ejemplo, por qué se produce el movimiento de un vehículo o que se necesita gasolina para que el vehículo avance. O sea, en el fondo no hay mucha comprensión de la realidad. Condensación. En este caso se unen varios conceptos en uno solo, lo que resulta incomprensible para la otra persona. O sea, reunir varios conceptos y para uno solo, en el fondo es dificultar el proceso eh, de diálogo. La contaminación. En este caso se unen sílabas de diferentes palabras y se transforman palabras que se hacen inentendibles para quien la escucha. El neologismo. En este caso se crea o se deforma una palabra. Falkland, por ejemplo, que no significa, aparentemente no tiene ningún significado, pero sí para la persona que lo dice probablemente sí tenga algún significado. La omatopoiesis. Aquí se forman palabras sin ningún significado. Describe o nomina las cosas según el sonido que puedan producir. Metonimos. En este trastorno se usan palabras aproximadas a lo que se usa en términos reales. Una palabra media parecida a la que realmente se quiere pronunciar. Asociaciones por consonancia. En este caso las palabras se asocian entre sí por el sonido y no por su significado. Falta, por ejemplo. No tiene ninguna relación entre ellas. Bloqueos. En este trastorno las ideas pierden continuidad. Se expresan ideas en forma discontinua, lo que perjudica el hilo conductor de una conversación o de un mensaje. Mente en blanco. En este caso la persona está hablando y de repente se queda la mente en blanco, no surgen pensamientos ni ideas para poder proseguir con el proceso de conversación o de elaboración de ideas. Pensamiento en tropel, es todo lo contrario, ¿cierto? Surgen muchas ideas que se van atollando en los pensamientos de las personas y dificultan la expresión adecuada de ellas, porque son muchas ideas que van surgiendo.
pensamiento ambivalente. Este tipo de trastorno consiste en que la persona concibe en su planteamiento que tanto la idea de lo opuesto como lo real es verdadero. O sea, considera que lo verdadero y lo falso es verdadero. Pensamiento disgregado. Este trastorno se refiere a que el pensamiento no muestra una dirección lógica o racional. No existe una dirección adecuada del curso de las ideas. O sea, no es un proceso de discurso fluido. No es un proceso de discurso racional. El pensamiento laxo. En este tipo de pensamiento, el pensamiento lógico pierde continuidad. Se está expresando una cosa en forma muy coherente, pero de repente, ¿cierto?, se pasa a expresar otra cosa que no tiene ninguna relación con lo que se decía anteriormente. Jergafasia o ensalada de palabras. En este trastorno, tanto el pensamiento como la contracción gramatical se altera. La expresión y el significado pierden sentido al ser expresado. Pensamiento incoherente. En el caso de este trastorno, el pensamiento pierde la finalidad del pensamiento que debiera ser normal, ¿cierto? La persona pasa de un tema a otro sin ningún tipo de conexión entre las palabras. O sea, no hay una conversación fluida, no hay una relación, una conversación que se pueda seguir con respecto a este tema. Bueno, en general esos serían los problemas de la estructura del pensamiento que he tratado de explicar de la forma más sintética posible porque tengo problemas de conexión. Muchas gracias.